Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del National Electric Code, el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas aquí en los Estados Unidos. Estamos abordando el capítulo número 2. En esta ocasión vamos a hablar extensivamente del artículo 220. Es un artículo muy importante de nuestro código y bastante extenso. Miren, si ustedes recuerdan en los videos anteriores, ¿qué es lo que hemos revisado? Desde el primer video en el que estuvimos hablando del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas, le mostramos su organización, cómo está organizado el NEC. En el siguiente video, el video número 2 de esta serie, estuvimos hablando del artículo 90, básicamente es la introducción a lo que pretende nuestro código, ¿verdad? El siguiente video, el video número 3, nos enfocamos en el capítulo número 1. Vienen siendo los requerimientos generales para las instalaciones eléctricas. En el video número 4, empezamos con el capítulo número 2. Como les digo, desde el capítulo número 2, 3 y 4, estos capítulos son muy extensos, entonces nos va a tomar varios videos para desglosar cada capítulo. En el video número 4 ya empezamos a hablar de las protecciones y el alambrado. Les di la pauta de cómo y dónde utilizar los GFCI y los AFCI. Este tipo de protecciones que tienen el botoncito, ¿verdad? Una viene siendo la protección contra falla a tierra y en la otra les mencioné que básicamente funciona cuando el aislante, la insulación, la cubierta de nuestros cables tiene algún problemita, ¿verdad? Entonces, para eso sirve este tipo de protección, el AFCI. Les mostré dónde instalarlos, en qué lugares van instalados y dónde se cruzan los lugares en donde nosotros instalamos los dos o las dos tipos de protecciones, ¿verdad? En el video número 5, el capítulo número 2, hablamos de dónde instalar nuestros outlets, nuestras tomacorrientes. Les mostramos todos los lugares en nuestras casas y también en los lugares comerciales e industriales. En el video número 6 ya empezamos con los cálculos de nuestros conductores de servicio, los circuitos derivados y los alimentadores. Entonces, básicamente, este es el recuento de los videos que hasta el momento llevamos de nuestra serie acerca del National Electric Code, del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Este video que viene ahora a continuación es muy interesante. Al final les muestro una pequeña práctica de cómo vamos a utilizar todos estos términos, toda esta información que estamos obteniendo en estos videos, ¿verdad? Ya lo vamos a poner en práctica de una manera fácil. Vamos a empezar con ejemplos muy sencillos y poco a poco vamos a ir aumentando el nivel de dificultad para que ustedes puedan seguir nuestro curso de una manera práctica y sencilla. También en el artículo 220. En la sección 220.1 se definió el scope, el alcance que tiene este artículo, ¿verdad? El artículo 220. Este artículo proporciona los requisitos para calcular las cargas de nuestro servicio, de nuestros alimentadores y de los circuitos derivados. En su parte 1, quiero mencionarles que son 5 partes. En su primera parte establece los requisitos generales para los métodos de cálculo.
Nos lo dice de una manera general, pero poco a poco vamos a ir juntando toda esta información para poderla nosotros aplicar a nuestro trabajo, ¿verdad? A nuestros cálculos. En el video anterior también revisamos la parte de voltajes, la de redondeo y también el área por niveles en nuestras construcciones. También revisamos de la parte número 2 de los cálculos de carga de circuitos derivados. También revisamos la sección 220.10 en sus generalidades. Estamos hablando aquí de los circuitos de rama o derivados, en donde nos menciona que las cargas de los circuitos ramales se calcularán de acuerdo con las siguientes secciones. Mencionamos bastantes secciones, bastantes subsecciones en esta sección, en la sección 220.14. Son bastantes incisos de la A a la K. Si quieren ustedes revisarlos, pueden con toda confianza ver el video anterior. En esta ocasión, vamos a continuar con nuestra sección 220.16. Vamos a ver de qué se trata. Miren, en la sección 220.16, adiciones a instalaciones existentes. Inciso A, unidad de vivienda. Las cargas añadidas a una unidad o unidades de vivienda existentes deberán cumplir con lo siguiente según corresponda, ¿verdad? Son varios incisos. De hecho, son dos incisos aquí, en la primera parte. Las cargas para adiciones estructurales a una unidad de vivienda existente o para una parte previa sin cableado de una unidad de vivienda existente se calcularán de acuerdo con las siguientes secciones. Quiero hacer notar otra vez de que no se desesperen. Si no entienden a qué se refiere la sección, más adelante se vuelve a explicar. En su inciso 2, las cargas para circuitos nuevos o circuitos ampliados en unidades de vivienda previamente cableadas se calcularán de acuerdo a 220.14, ¿verdad? La sección 220.14. Ya la revisamos en el video anterior. Las cargas para circuitos nuevos o circuitos extendidos en unidades que no sean de vivienda deberán calcularse de acuerdo con 220.42 o 220.14 según corresponda. Miren, en la parte 3, cálculos de carga de servicio y alimentador. Siempre empezamos con algo general. En su sección 220.40, en lo general, nos menciona que la carga calculada de un alimentador o servicio no será menor que la suma de las cargas en los circuitos ramales alimentados. Esto es obvio, ¿verdad? Tiene que ser mayor. Según lo determinado por la parte 2 de este artículo, después de cualquier factor de demanda aplicable, permitido o requerido por la parte 3, 4, 5, 6 o 7. 220.41. Unidades de vivienda. Carga unitaria mínima. En viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, la carga unitaria mínima no debe ser inferior a 3 watts, 3 volts, 3 volts amperes por pie cuadrado. ¿Ok? Esa es la carga mínima. 3 watts por cada pie cuadrado que tengamos en nuestras viviendas. Unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares. Las cargas unitarias incluyen las siguientes salidas de iluminación y contactos. No se requerirán cálculos de cargas adicionales. Entonces, esta cantidad, 3 watts por pie cuadrado, 1 volt ampere viene siendo 1 watt. Es muy importante que la memoricemos. Ahora, todos los receptáculos de uso general de 20 amperes o menos, incluidos
los conectados a los circuitos especificados en 210.11. Las tomas de corriente especificadas en 210 de la E a la G. Los puntos de iluminación especificados en 210.70. Entonces, aquí nos están dando algunas indicaciones de qué es lo que tenemos que tener en consideración al momento de sumar las cargas en nuestras viviendas. Como les digo, no se desesperen. Vamos a hacer ejemplos de de estas situaciones, ejemplos muy detallados. Carga de iluminación para ocupaciones que no son de vivienda. En general, para calcular la carga mínima de iluminación, se debe usar una unidad de carga no menor que la especificada en la tabla 220.42 para ocupaciones que no sean de vivienda y el área de piso determinada en 220.5. Ya muy pronto vamos a empezar a utilizar nuestras tablas para usarlas en nuestros cálculos. Cuando terminemos este video, tal vez en el próximo video ya incluya el uso de estas tablas. Simplemente por ahorita tengan esto en consideración. Los motores de menos de 1/8 de caballo de fuerza y conectados a un circuito de iluminación se considerarán carga de iluminación general. Ok. En su inciso B, con respecto al código de energía, cuando el edificio esté diseñado y construido para cumplir con un código de energía adoptado por la autoridad local, se permitirá que la carga de iluminación se calcule utilizando los valores unitarios especificados en el código de energía. Cuando se cumplan las siguientes condiciones. En este caso les quiero comentar que hay varios estados en el cual el gasto de energía es muy controlado. Entonces, existen diferentes requerimientos. Cuando el código de energía se tenga que aplicar, algunos valores van a cambiar, que son más rigurosos. Tengan esto en consideración. Inciso 1. Se instala un sistema de monitoreo de energía que brindará información continua sobre la carga total de iluminación general del edificio. Sí es cierto, muchos de nuestros edificios comerciales y residenciales también ya cuentan con este sistema de monitoreo. Es cuando se está aplicando el código de energía del estado. Depende de en qué estado tú te encuentres, ¿verdad? Aquí en California es muy riguroso. El sistema de monitoreo de energía se configurará con valores de alarma para alertar al propietario o administrador del edificio si la carga de iluminación excede los valores establecidos por el código de energía. Se permitirán medios automáticos para tomar medidas para reducir la carga conectada. En este punto quiero comentarles que algunas veces cuando la demanda es muy alta, este sistema de monitoreo puede reducir las cargas conectadas en ese momento, ¿verdad? De varias maneras. Una de ellas es reducir el número de luminarias que estén en servicio y también reducir su output, ¿verdad? La cantidad de luz que están emitiendo. Entonces, tengan esto en consideración. Es muy interesante este tema y también vamos a tener otro curso en el cual nos vamos a enfocar en el ahorro de energía y la instalación de sistemas de ahorro de energía. Los factores de demanda especificados en 220.45 no se aplican a la carga de iluminación general. En este caso no se aplican porque cuando tenemos nosotros este tipo de edificios en el cual estamos cumpliendo con un código de energía, de ahorro de energía,
los valores que se manejan son aún menores que los valores que tenemos en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Más adelante vamos a hablar de estos valores, no quiero confundirlos mucho al respecto en esta ocasión. Se aplicará el multiplicador de carga continua de 125%. Esta cantidad es muy importante, siempre tenemos que tenerla en cuenta. Ahora, edificios de oficinas. En los edificios de oficinas, las cargas de los contactos se calcularán como se muestra a continuación. La carga calculada después de aplicar los factores de demanda de la tabla 220.47. En este caso, aplicaremos esta cantidad, 1 watt por cada pie cuadrado. Ese es el requerimiento de nuestra carga en relación con los contactos instalados en los edificios de oficina. 1 watt por cada pie cuadrado. O suites de huéspedes de hoteles y moteles. Las siguientes tomas de corriente serán incluidas y no se requerirán cálculos de carga adicionales para dichas tomas. Entonces, ese valor de 1 watt por pie cuadrado lo tomaremos en cuenta al hacer nuestros cálculos en habitaciones o suites de huéspedes de hoteles y moteles. Todos los contactos de uso general de 20 amperes o menos, incluidos los receptáculos conectados a los circuitos en 210.11 del inciso C3 y C4. Las tomas de corriente especificadas en 210.52. Miren, todavía no llegamos a estos incisos, como les digo, más adelante vamos a ver qué consideraciones están ellos tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí nos van a dar ciertas especificaciones, todavía no llegamos a esta sección, pero aquí nos lo están mencionando ya de una manera general. Inciso 3, los puntos de iluminación especificados en 210.70. Iluminación general, sección 220.45. Los factores de demanda especificados se aplicarán a la porción de la carga total del circuito ramal calculada para la iluminación general. No se aplicarán para determinar el número de circuitos derivados para iluminación general. Sección 220.46. Iluminación de escaparates y rieles. Inciso A. Aparadores tipo ventanas. Para la iluminación de escaparates se debe incluir una carga no menor de 660 volts amperes por cada metro lineal o 200 volts amperes por cada pie lineal para un escaparate. La medida se debe realizar horizontalmente a lo largo de su base. Esto ya lo habíamos tocado anteriormente. De hecho, simplemente nos están dando las medidas que debemos de tener en consideración al momento de añadir este tipo de cargas. ¿Ok? Para un riel que tiene varias, vamos a decir, lámparas a lo largo de su longitud, nos dice que debemos de tomar en cuenta una carga adicional de 150 watts por cada 2 pies de riel de iluminación o fracción. Sección 220.47. Cargas en contactos distintas de las unidades de vivienda. Se permitirá que las cargas de los contactos calculadas de acuerdo con 220.14H a la I estén sujetos a los factores de demanda dados en la tabla 220.45 o la tabla 220.47.
Miren, aquí ya entramos en otro tema, es el tema de los motores y equipos de aire acondicionado. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, brevemente, vamos a decir. En este caso, esta parte del código lo vuelve a tocar en su sección 220.50. En su inciso A nos dice que los requisitos de dimensionamiento de conductores especificados en 43024 y 43025, el método de cálculo del factor de demanda del alimentador especificado en 43026 deben usarse para determinar las cargas del motor. Les quiero recordar que estamos trabajando con cargas. Todavía no llegamos al capítulo 4, en donde encontramos los equipos de uso común, ¿verdad? En este caso, los motores. Bueno, aquí nos dan algunos lineamientos para cuando lleguemos a este capítulo poder sumar estas cargas, las cargas de los motores para el cálculo del alimentador. Entonces, simplemente ténganlo en cuenta. Con lo que se refiere al equipo de aire acondicionado, los requisitos de calibre de conductores especificados en la parte 4 del artículo 440 se utilizarán para determinar las cargas de aire acondicionado para motocompresores herméticos de refrigerante. Entonces, aquí tocamos un poco el tema de los motores, ¿verdad? En la sección 220.50. Sección 220.51, calefacción eléctrica. Fija de espacios. Quiere decir que son equipos permanentemente instalados para calentar las habitaciones de nuestras casas, ¿verdad? O de las oficinas o lugares comerciales. En este caso, como son cargas de calefacción, estas se tomarán al 100% de la carga total. Estas cargas son totalmente resistivas, entonces se debe tomar para cuestiones de cálculo el valor del 100% de la carga que se está utilizando para calentar este tipo de espacios. 220.52. Cargas de pequeños electrodomésticos y lavandería. Bueno, ya habíamos hablado de las cargas de los aparatos electrodomésticos. Aquí nos dan algunas referencias también de cómo debemos de utilizarlos. En general nos dice que la carga que debemos utilizar para nuestros cálculos deberá incluir no menos de 1500 watts por cada circuito derivado de 2 hilos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este número, 1500 volts para cada circuito derivado. Y en cuestión del circuito de la lavandería, también son 1500 watts, ¿ok? Es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de sumar estas cargas. Ahora, cuando tenemos más de 4 aparatos electrodomésticos, aquí nos dicen que podemos utilizar un factor de demanda del 75%. ¿Por qué? Porque estos aparatos es muy posible que no se usen todos al mismo tiempo, entonces se aplica un factor de demanda del 75%. Vamos a revisar también cómo aplicar estos factores, ¿ok? En futuros videos. Y nos dice aquí que se aplicará de la siguiente manera, en forma general. En los equipos de cocina de aparatos electrodomésticos que estén en un lugar fijo, con sus secadoras de ropa, con los equipos de calefacción de espacios, con los equipos de aire acondicionado, con los equipos de alimentación de vehículos eléctricos. Entonces, simplemente nos están dando algunos lineamientos para cuando tengamos que sumar estas cargas.
En la sección 220.54, secadoras de ropa eléctricas para las unidades de vivienda. En este caso son para las unidades de vivienda. Nos dice que como capacidad mínima debemos de tomar 5,000 watts otra vez. Esa es la capacidad que debemos de tomar o la carga que debemos tener en cuenta al momento de sumar nuestras cargas. O en su defecto podemos tomar también la capacidad que venga en la plaquita de identificación de cada secador. Lo que sea mayor. Los 5,000 watts o la capacidad que viene especificada en la placa de las secadoras. 220.55. Aparatos eléctricos de cocina en unidades de vivienda y electrodomésticos de cocina utilizados en programas de instrucción. La carga para estufas eléctricas domésticas, hornos montados en la pared, unidades de cocina montadas en el mostrador y otros aparatos domésticos de cocina que estén clasificados y en exceso individualmente a los 1,750 watts, que viene siendo 1,75 kilowatts, deben calcularse de acuerdo con la tabla 220.55. Entonces aquí también nos dan otra referencia, ¿verdad? 1,75 kilowatts. También nos dice que los kilovolts amperes es lo mismo que decir kilowatts. Hay que tener eso en cuenta. 220.56, equipo de cocina. Pero que no sean, este tipo de equipos de cocina es para ubicaciones que sean distintos de unidades de vivienda. Se permitirá calcular la carga para equipos de cocina eléctricas, comerciales, calentadores de refuerzo para lavavajillas, calentadores de agua y otros equipos de cocina de acuerdo con la tabla 220.56. Otros equipos de cocina deben incluir equipos que estén fijos en su lugar de 1/4 HP o más de 500 watts. Estos factores de demanda se aplicarán a todos los equipos que tengan control termostático o uso intermitente como equipo de cocina. Estos factores de demanda no se aplicarán a los equipos de calefacción. Esto es muy importante, de calefacción, ventilación o aire acondicionado de espacios. Sin embargo, en ningún caso la carga calculada del alimentador o servicio será menor que la suma de las dos cargas más grandes del equipo de cocina. Entonces, hay que tener esto en cuenta también. Es importante. Carga de equipo de suministro de vehículos eléctricos. Se calculará en 7,200 watts. Eso vamos a decir es la base que tenemos que tener al momento de hacer el diseño o de planear las cargas de algún lugar, ¿verdad? 7,200 watts. Es lo mínimo. ¿Ok? Normalmente nos encontramos con que se requiere más potencia que 7,200. Entonces, pero esto es lo mínimo para cuestiones de diseño. Carga neutra de servicio o alimentador. El cálculo básico de la carga neutra del alimentador o servicio será el desbalance máximo de la calculada entre el conductor neutro y cualquier conductor no puesto a tierra. Entonces, también tenemos que tener esto en cuenta al momento de calcular el tamaño del conductor para nuestro alimentador. Reducciones permitidas. Se permitirá que un servicio o alimentador que suministre las siguientes cargas tenga un factor de demanda adicional del 70% aplicado a la cantidad.
en 220.61B1 y una parte de la cantidad en 220.61B2. Algunas veces para los conductores, para nuestros neutros, se nos permite, debido a estas reducciones permitidas, a estos factores de demanda, que se reduzca un poco el tamaño del conductor, ¿verdad? A mí personalmente no me gusta ahorrar en este tipo de conductores. Yo casi siempre uso el mismo tamaño que el conductor de corriente. Cocinas eléctricas domésticas, hornos montados en la pared, unidades de cocinas montadas en el mostrador y secadoras. Un alimentador o servicio que alimente cocinas eléctricas domésticas, hornos montados en la pared, unidades de cocina montadas en el mostrador y secadoras eléctricas, donde la carga máxima desequilibrada se ha determinado de acuerdo con la tabla 220.55. Esto es para las cocinas y la tabla 220.54 para las secadoras. Vamos a checar estas tablas también. Y ya en el inciso C, con respecto a nuestros conductores neutros opuestos a tierra, hay ciertas reducciones que son prohibidas. En este caso, aquí nos las mencionan, ¿verdad? No deberá haber reducción en la capacidad del conductor neutro opuesto a tierra aplicada a la cantidad en 220.61C1 o parte de la cantidad en C2 de la determinada por el cálculo básico. Y aquí tenemos los siguientes incisos. Cualquier parte de un circuito de 3 hilos que consta de 2 conductores sin conexión a tierra y el conductor neutro de un sistema de 4 hilos trifásicos conectado en estrella. Esa porción que consiste en cargas no lineales alimentadas de un sistema trifásico de 4 hilos conectado en estrella. Si se usa un sistema de administración de energía para limitar la corriente a un alimentador o servicio de acuerdo con 750.30, estas ya son secciones nuevas. Se permitirá usar un valor único igual al punto de ajuste de amperaje máximo del administrador de energía en los cálculos de carga para el alimentador o servicio. El valor de consigna se considerará una carga continua a efectos de los cálculos de carga. Entonces, como vemos aquí, ya nos estamos metiendo bastante en la cuestión de los sistemas de gestión de energía. Aquí también nos dice que si se usa un sistema de administración de energía para limitar la corriente a un alimentador o servicio, de acuerdo con 750.30, se permitirá usar un valor único igual al punto de ajuste de amperaje máximo en los cálculos de carga para el alimentador o servicio. El valor de consigna se considerará una carga continua a efecto de los cálculos de carga. Bueno, este es un tema que lo vamos a tocar a fondo, ¿verdad? Como ya les había mencionado anteriormente. Aquí ya pasamos a la parte 4. Ya estamos cerca de terminar este video. Como ustedes ven, los capítulos o las secciones se van complicando un poquito, son muchas consideraciones. Muchas de las veces, algunas de estas consideraciones no las vamos a entender completamente hasta que hagamos los ejemplos, ¿ok? Simplemente ahorita traten de acordarse de una manera general la sección o el artículo que trata de los temas
que ustedes quieran investigar o calcular, ¿verdad? Vamos a hacer las prácticas y pienso que ahí va a quedar suficientemente claro. Parte 4. Cálculos opcionales de carga de servicio y alimentador. Miren, si ustedes recuerdan con respecto a las partes que componen este artículo, el 220, ¿verdad? Que como les dije anteriormente es muy extenso. Primeramente, estudiamos las condiciones generales, esa fue la parte 1. Después, en su parte número 2, estudiamos los circuitos derivados. En su parte número 3, que es la que apenas terminamos de ver, estudiamos las cargas para los servicios y los alimentadores. Y ahora en su parte número 4 vamos a estudiar son cálculos opcionales de carga para los cables de servicio y alimentadores, pero estos son cálculos opcionales. 220.80. En lo general, se permitirán cálculos de carga de servicio y alimentador opcionales de acuerdo con la parte 4, con esta parte, ¿verdad? Aquí nos mencionan las condiciones que tenemos que tomar en cuenta. En su inciso A, se aplicará a una unidad de vivienda que tenga la carga conectada total servida por un solo juego. Es un solo set, en realidad es lo que quise escribir aquí, un solo set de 120, 240 volts o 208, 120 volts de servicio de 3 hilos para un amperaje de 100 amperes o más. Entonces, aquí podremos aplicar un cálculo opcional. Se permitirá calcular las cargas de alimentación y servicio de acuerdo con esta sección en lugar del método especificado en la parte 3 de este artículo, que es lo que apenas acabamos de estudiar. Entonces, puede haber más de una manera de calcular nuestras cargas. Esta es la manera opcional. La carga calculada será el resultado de sumar las cargas de 220.82b y c. Se permitirá que los conductores alimentadores y de entrada de acometida cuya carga calculada esté determinada por este cálculo opcional tenga la carga neutra determinada por 220.61. Bueno, vamos a tener que revisar esto a fondo también, ¿verdad? En un futuro. Simplemente ahorita tienen ustedes que acordarse que no nada más es una sola manera. Puede haber una o más maneras de calcular nuestras cargas. En este caso, para los servicios y para los alimentadores. Miren, tenemos que tener en cuenta esta fórmula. La carga general calculada no será inferior al 100% de los primeros 10 kilowatts, kilovolts amperes, más el 40% del resto de las siguientes cargas. Y aquí nos mencionan las cargas. Entonces, esta es la fórmula general de este segundo método que podemos utilizar. Tenemos que tener consideraciones especiales para las cargas de calefacción y de aire acondicionado. Son varios incisos, son 6 incisos, los vamos a leer, ya estamos casi por terminar este video. Nos dice aquí que el 100% de los valores nominales de la placa de identificación del aire acondicionado y refrigeración.
el 100% de los valores nominales de la placa de identificación de la bomba de calor, el 100% de los valores nominales de la placa de identificación del compresor de la bomba de calor y 65% de la calefacción eléctrica. 65% de las clasificaciones nominales de la placa de identificación de la calefacción eléctrica de espacios si hay menos de 4 unidades controladas por separado. Entonces, si son 4 unidades, 4 equipos que se controlan por separado, se toma el 65%. 40% de los valores nominales de la placa de identificación de la calefacción eléctrica, también si hay más de 4 unidades controladas por separado. Y el 100% de los valores nominales de la placa de identificación de almacenamiento térmico eléctrico y otros sistemas de calefacción donde se espere que la carga habitual sea continua al valor total de la placa de identificación. Otra vez vemos esta definición de carga continua. En este caso se toma al 100%. Los sistemas que califiquen bajo esta selección no se calcularán bajo ninguna otra selección. Entonces, pues como ven, ya estamos avanzando bastante, ya estamos progresando. Otra vez les quiero hacer notar que algunas personas van a tener un poquito de dificultad al tratar de seguir con los temas que tratamos, ¿verdad? Se están complicando un poquito. Miren, a continuación vamos a hacer un pequeño para que ustedes empiecen a tomar confianza de los cálculos, que no se sientan muy desprotegidos. Este es un pequeño ejemplo, es lo más básico hasta este momento, ¿verdad? En el video anterior y en este video estuvimos hablando de lo que es carga continua, carga no continua. Esta cantidad que viene siendo el 125% cuando multipliquemos nuestra carga o nuestros amperes, en realidad lo que hacemos es multiplicarlo por 1.25, ¿verdad? Cuando es al 125% y cuando es al 100% lo multiplicamos por 1. Aquí, al inicio de nuestro ejercicio, les muestro las fórmulas más comunes que aplicamos en muchísimos de nuestros cálculos. La fórmula de la potencia, que viene siendo igual al voltaje por la corriente. La ley de Ohm, que viene siendo intensidad igual al voltaje sobre la resistencia. Y la definición de watts, ¿verdad? Que viene siendo un volts multiplicado por un ampere. Esto nos da como resultado un watt. Entonces, la potencia la damos en watts. Miren, vamos a resolver este pequeño problemita. En nuestra casa tenemos un refrigerador que opera de manera continua. Otra vez, esta definición es una carga continua y consume 10 amperes. Por lo tanto, nuestra carga continua será de 10 amperes. También tenemos una lámpara que usamos de manera no continua y que nos consume 2 amperes. Ya tenemos dos tipos de cargas aquí. Una carga que es continua y otra carga que es intermitente. Vamos a decir que no está funcionando de manera continua. Funciona a veces sí y a veces no. A veces lo necesitamos y a veces no. Estas serían las cargas conectadas a este circuito derivado. Hemos estado hablando en principio, de los circuitos derivados, de sus protecciones. Y después continuamos con los alimentadores y los servicios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro cada uno de estos sistemas de alambrado, vamos a decir. ¿Ok? En este caso estamos hablando de un circuito derivado, que vienen siendo los cables que salen de nuestros dispositivos de protección en los paneles. Entonces,
Básicamente, lo que vamos a tratar de hacer en este problemita es calcular este dispositivo de protección, ¿verdad? Nuestro circuit breaker. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sumamos la carga continua, que son 10 amperes, multiplicada por 1.25, nos da 12.5 amperes, y la carga no continua, que vienen siendo 2 amperes, multiplicadas por 1, nos da 2. La carga total que vamos a tener conectada total es de 14.5 amperes. Con este dato ya podemos elegir el tamaño de nuestra protección, de nuestro circuit breaker. En este caso va a ser de 15 amperes, es el más cercano. Y con esto podemos resolver nuestro ejercicio, ¿verdad? En futuros videos, en el próximo video, de hecho, vamos a continuar con esta misma práctica. Vamos a hacer la continuación, vamos a establecer también el calibre de nuestro conductor. Vamos a mostrarles cómo usar un par de tablas que van a ser muy útiles al momento de hacer nuestros cálculos. Y, y vamos también a calcular el tamaño, vamos a calcular el área de una vivienda. Vamos a aplicar algunos de los, vamos a decir, de la información que discutimos en las pasadas secciones, en los pasados artículos de nuestro código, ¿verdad? Lo vamos a aplicar todo en un problemita un poquito más difícil. Vamos a ir poco a poco hasta que podamos explicar de una manera clara cómo manejamos toda la información que hemos estado recabando a través de esta serie de videos. Entonces, por esta ocasión, esto sería todo. Tenemos que recordar estas definiciones, estas pequeñas fórmulas, las vamos a usar todo el tiempo. La definición de carga continua, carga no continua, y también la definición de protección de circuit breaker, ¿verdad? Todas estas definiciones van a ser muy importantes para nosotros para continuar con nuestros cálculos. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta la vista.